¿cómo están? Soy Víctor Muro y vamos a continuar hablando del bootstrapping. En esta ocasión, lo que nos toca es continuar con un análisis situacional. ¿Cómo es esto del análisis situacional? Bueno, tenemos que ver, por ejemplo, cuál es la situación económica actual. ¿Qué está viviendo hoy el mundo? ¿Qué está viviendo hoy el país? ¿Qué están viviendo las instituciones? ¿Qué están viviendo las principales economías? Y bueno, te das cuenta de que podríamos hablar de dificultades en las economías de Estados Unidos, podríamos hablar de dificultades en la economía de Europa, en los tipos de cambio, podríamos hablar de dificultades en las tasas de interés, podríamos hablar de los efectos que ha dejado la pandemia, que por supuesto son muchos, que hoy algo que preocupa al mundo, por ejemplo, es la inflación, algo que tratan de contener, pero que al momento no ha sido sencillo. Y todos estos aspectos los debes de contemplar con la finalidad de establecer si tú puedes hacer este bootstrap, ¿correcto? Así que entonces tienes que tomar en cuenta que hoy en día hay un problema, hay un conflicto Rusia-Ucrania que afecta a Europa, que afecta al continente americano, que afecta a los socios comerciales que están en el norte del continente americano, entendiéndose de Canadá, Estados Unidos y México, y que afecta a diferentes actores. ¿Por qué esto es así? Bueno, tendríamos que recordar que hace algunos años hay un concepto que se denomina globalización. Y este concepto que se denomina globalización tiene un efecto que es mundial. ¿A qué voy con esto? Pues lo que sucede hoy en Rusia nos afecta en México. Lo que sucede hoy en Francia, pues le afecta al sur del continente americano, a Chile, a Argentina. Lo que sucede hoy con una declaración en Bélgica, pues le viene afectando a los Estados Unidos, porque ya todo es global, los mercados están conectados. Pero fíjate qué curioso. Sucede que con el problema que existe entre Rusia, Ucrania y todos los que en alguna manera tendrían que ver, se ha creado un nuevo concepto que le llaman relocalización. Y dices tú, ¿relocalización de qué? Relocalización de las empresas. Y dices tú, ¿y esto por qué es importante para el bootstrapping? Bueno, es que es importante porque al momento que una gran empresa se relocaliza geográficamente en el mundo, lo que sucede es que comienza a generar nuevas oportunidades para empresarios chiquititos. Llega una empresa a tu ciudad y ¿qué sucede? Empieza a demandar. ¿Qué demanda? Productos, servicios y no sé, distintas y diversas situaciones. Si demanda esto, quiere decir entonces que tú tienes la oportunidad de satisfacer una necesidad. Y entonces fíjate, de acuerdo al análisis de la situación económica que tú estás viendo, tú puedes en alguna manera visualizar o predecir lo que puede suceder. Y si te toca que alcanzas a ver que una empresa grande se va a relocalizar y que esa relocalización va a estar dentro de tu situación geográfica de influencia, pues entonces tú ya puedes estar previendo una idea muy concreta de algo que puede ser un emprendimiento empresarial de negocios que te puede beneficiar. Ahí la importancia del análisis de la situación actual. Tú tienes que ver cómo se mueve todo con la finalidad de que puedas ver si en alguna manera tú puedes participar o puedes colaborar en esto. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dinero se requiere para emprender un negocio? Es una pregunta que quizás sea complicada de contestar. ¿Por qué? Porque quizás algunos digan mucho, porque lo que yo quiero requiere de una gran inversión, o quizás otros digan, pues realmente poco, porque realmente se puede hacer de una manera muy sencilla, etc. Se supone que el bootstrapping lo que busca o lo que trata de definir es que se requieren pocos recursos. Y usualmente todos los negocios en términos de una base es así, con pocos recursos, ¿correcto? Así que
debes de definir cuáles son esos pocos recursos que tú necesitas. Dicho de otra manera, ¿cuál es la forma más básica con la que tú puedes comenzar este emprendimiento, esta nueva idea, este negocio? ¿Correcto? ¿Cómo se puede entonces convertir un peso en 2 pesos? Y aquí vamos a generar ideas. Es decir, si yo tengo un peso, solo uno, ¿qué puedo hacer para convertirlo en 2? Y yo quizás te podría decir, bueno, mira, si a lo mejor vas y compras un producto que es muy sencillo, como una paleta, y de repente tienes un lugar donde tú puedes llegar con unas paletas, a lo mejor lo compras en 1 peso y las vendes en 2 pesos. Eso quiere decir que de 1 peso ya hiciste 2. Si repitieras la operación 7 veces por semana, entonces tú ya habrías obtenido una ganancia de 1 peso que invertiste al inicio de la semana, 7 pesos en la semana de ganancia, porque estarías comprando y vendiendo una paleta con 1 peso, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ya pudieras estar imaginando qué va a suceder si lo hicieras 1 mes, 2 meses o incluso 1 año. Si tú lo hicieras 1 año, ganarías 365 pesos, solamente con 1 peso que al inicio inviertes comprando una paleta y vendiéndola en 2. Recuperas 2, recuperas ese peso que invertiste de manera original y lo vuelves a invertir. Es decir, es una reinversión diaria de 1 peso que te genera de utilidad 365 pesos en 1 año. Solo de 1 peso. Ahora ya puedes imaginar cuántas ideas puede haber para de convertir 1 peso en 2 pesos. Puedes vender comida, puedes vender un producto, puedes dar un servicio de algo, y entonces ya te estás convirtiendo en un emprendedor, ya te estás convirtiendo en eso que le llaman una persona proactiva. ¿Cuántas ideas te surgen de esto para que tú puedas hacer un negocio? ¿Recuerdas que en algún momento hubo una política que le llamaron la política de los changarros? Era una política donde, siguiendo un modelo de las cajas populares o de las cajas de ahorro europeas, la instalaron en México y bueno, pretendía dar pequeños préstamos para que emprendieras un negocio también pequeñito y consecuentemente tú aprendieras a darle vuelta a esa inversión a efecto de que se autogenerara el empleo y por supuesto de que autogeneraras la utilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues era una manera de enseñarte a ser emprendedor, de enseñarte a hacer bootstrapping y por supuesto el recurso con el que comenzaba estos pequeños negocios era realmente bajo. Ahí era una política de bootstrapping, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto también se puede hacer símil en los créditos que otorgaban algunas instituciones financieras con respecto a de que te prestaban dinero poquito para que pusieras un negocio. Incluso ya había paquetes específicos para que tú pudieras comenzar ese negocio. Ya tú llegabas a pedir el paquete A o el paquete B, que era para poner tal negocio, y ya te daban incluso hasta el proceso para poderlo hacer. En alguna manera era un bootstrapping, ¿de acuerdo? Y bueno, estaba funcionando. Ahora, ¿cuál sería la capacidad de ser emprendedor? ¿Cuál sería esa característica de poder tener emprendimiento? Y bueno, obviamente lo primero que necesitamos es aprender a generar una idea y analizar la fuente de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Debes de entender algo. ¿De dónde viene la idea con la que yo voy a poner un negocio? ¿Y por qué? ¿Por qué tengo esa idea? ¿Sí? Quizás lo vi, quizás
Yo fui a algún lugar o viajé a algún punto de mi ciudad o del país o de otro país y entonces vi algo y entendí que ese negocio yo también lo podía hacer. Ah, perfecto. O quizás es algo que se ha hecho en mi casa toda la vida, pero que nadie ha logrado capitalizar. Nadie ha logrado capitalizar en dinero, materializarlo, hacerlo negocio. ¿De acuerdo? Por eso tienes que analizar de dónde viene la idea, cuál es la fuente de esa idea. ¿Sí? Y de ahí entonces comienzas a perfilar un poquito más. Tienes que convertir esa idea en algo básico para poder emprender, para poder iniciar. ¿Correcto? Hay muchas preguntas que podemos hacer para comenzar este emprendimiento, pero estas preguntas las revisamos después del corte. Tu facturación es complicada, desactualizada y no la puedes realizar desde cualquier lugar. Conoce a tu gran nuevo aliado, Conpack y Vende. Nuestro nuevo sistema en la nube que factura, administra y da seguimiento a tus cuentas por cobrar. Con Conpack y Vende, genera CFDI ilimitadamente. Es fácil de usar. Contiene dashboards con los que gestionas, das seguimiento a tus cuentas por cobrar y obtienes información para la toma de decisiones. Conpack y Vende cuenta con lineamientos y disposiciones fiscales vigentes para mantenerte al día. Personaliza tu CFDI con tu logo y envía automáticamente correos con tus comprobantes. No te compliques, agiliza tu facturación y cobranza desde donde quieras con Conpack y Vende. Contamos con diferentes ediciones. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Contacta a tu distribuidor o llámanos. Los negocios en el mundo se han hecho igual durante siglos. Un empresario tiene un producto o servicio, alguien lo compra y si el producto es bueno, el negocio crece. Siempre hemos pagado impuestos, realizando facturas, cobrando y llevando un control administrativo. Pero algo cambió en los últimos años. Las empresas se volvieron más ágiles y flexibles. Los empresarios ahora tienen su negocio desde su casa, desde un café o del lugar que ellos deseen. Conpack camina de la mano de las nuevas formas en las que el mundo se mueve. Y hoy lanza al mercado su producto insignia, Conpack Contabiliza. Creada bajo los más altos estándares de tecnología de Microsoft. Desde ahora, un contador o administrador puede trabajar y al mismo tiempo colaborar con cualquier miembro de ese equipo, incluyendo al dueño de la empresa. Con Contabiliza se potencializa el software favorito de los contadores, porque ahora está en la nube. Con Contabiliza de Conpack, ahora más felices donde quieras. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. Tienes acceso a la biblioteca Lexat. Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Bien, estamos de regreso y entonces lo que decíamos es que tenemos que analizar algunas cosas para poder ser un buen emprendedor. Por ejemplo, número 1, hay que contestar la siguiente pregunta. ¿En qué soy bueno o en qué soy hábil? Y tenemos que identificar cuáles son las habilidades que tenemos de manera natural o bien que hemos aprendido.
Hay personas que son muy hábiles para hablar, hay personas que son muy hábiles para vender, hay personas que son muy hábiles para convencer a alguien, hay personas que son muy hábiles para cobrar, hay personas que tienen distintas habilidades y esas habilidades les ayudan para poder ser emprendedores. Tú debes entonces analizar cuál es tu habilidad con la que cuentas, cuáles son o incluso tus mejores habilidades con las que cuentas para poder ser un excelente emprendedor, ¿de acuerdo? Si tú las puedes identificar, es maravilloso. Si no puedes identificarlas de manera muy sencilla, acude con alguna persona que sea cercana, que sea sincera contigo y que te diga, mira, yo considero que la habilidad que tienes es esta, a lo mejor hay que trabajar en ella, pero yo considero que sí la tienes. Y bueno, descubrirás entonces que tienes una herramienta para poder ser un emprendedor, ¿de acuerdo? Otro aspecto y otra pregunta que tendríamos que contestar. ¿Qué conocimientos aprendidos tengo? Es decir, ¿en qué estás capacitado? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te enseñaron? ¿Quién te dijo cómo se tenía que hacer algo y cómo fue esto? ¿De acuerdo? Cuando tú identificas, entonces te das cuenta que quizás alguien ya te enseñó un conocimiento que es importante para tu emprendimiento y lo tienes que aprovechar. Pero sí, definitivamente tienes que hacer un análisis de esto, ¿correcto? ¿Qué conocimiento tengo aprendido como para que me pueda ayudar a ser un emprendedor? Ahora, ¿qué conocimientos heredados tengo? Y ahí está la situación clásica. Por decir algo, tengo en casa a la abuelita y la abuelita hace unos pasteles maravillosos y entonces la abuelita pues tiene la receta aquí en la cabeza, pero ya me enseñó a hacer los pasteles maravillosos y ya me salen prácticamente igual que la abuelita. ¿Cuántas recetas se han convertido en grandes y preferidos platillos de las personas? Te sorprenderías, ¿eh? Hay varias, hay bastantes, por no decir que muchísimas. Y a lo mejor tú tienes la receta de algo, de ese pastel increíble, con un sabor exquisito que se recuerda. Y es un conocimiento heredado, que quizá te podría dar la oportunidad de ser un gran emprendedor. Analízalo. Tienes que ver si tienes algo que ya tienes heredado para poder comenzar algo. ¿Cuál otra pregunta sería? ¿Qué temas me interesan o me gustan mucho? Quizá tú tienes una preferencia sobre algún tema en específico, quizá te gusta hablar de, no sé, de objetos voladores no identificados y a lo mejor vas a abrir un blog de eso o vas a establecer un emprendimiento en redes sociales y vas a hablar de estos aspectos o te vas a volver participante de alguna red social hablando sobre determinado tema que te interesa. Y entonces te das cuenta que muchas veces esas preferencias personales que tenemos sobre algunas cosas nos pueden ayudar a ser un magnífico emprendedor, ¿correcto? Solo identifícalo. Puede ser música, puede ser un tema, puede ser, no sé, yo he visto personas que incluso se dedican solamente a poner carne sobre un asador y nos van platicando al respecto y ya son grandes emprendedores si lo piensas bien, ¿correcto? Ok, otra pregunta importante que tenemos que contestar, ¿sobre qué tipo de negocio tengo más información? Ok, a lo mejor me interesan algunos temas, pero a lo mejor hay uno que no es tanto de mi gusto, sin embargo tengo todo sobre él, conozco todo. Sé perfectamente cómo funciona, sé perfectamente cómo se mueve, sé perfectamente los impactos, los movimientos, las consecuencias. Y entonces yo te diría, oye, pues a lo mejor no es precisamente tu gusto, pero si tú tienes toda la información y más allá de eso, la entiendes y la comprendes, pues quiere decir que a lo mejor ahí tienes una oportunidad para ser emprendedor y hacer un bootstrapping, comenzar un negocio con pocos recursos, ¿correcto? ¿Qué tipo de proyectos
admiro? ¿Qué tipo de proyectos admiras? ¿Qué te llama la atención que otros ya han realizado? Y a lo mejor ahí tú puedes comenzar a ser o complementario o simplemente un participante que también aporta en los mismos sectores, ¿correcto? Lo tienes que identificar entonces. Tienes que ver qué es lo que admiras, porque eso que admiras muchas veces te da la oportunidad de querer ser. Y eso te da la oportunidad de ser un emprendedor y, por supuesto, de iniciar este bootstrapping. Y algo que es sumamente importante, yo diría que clasificarlo en este punto podría ser tardío, pero vamos, lo tienes que hacer. Tómalo como primer punto, tómalo como un punto intermedio, como último punto, pero sí tienes que pensar en lo siguiente. ¿Quién y cómo quiero ser en 10 años? Y aquí yo te invito a que lo reflexiones. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una idea de quién quieres ser en 10 años, a dónde quieres llegar en 10 años, qué pretendes lograr en 10 años, cómo te quieres visualizar en 10 años, entonces, ¿cómo vas a llegar? Diría yo por ahí, leí alguna frase que decía que ningún barco llega a puerto si no sabe a qué puerto va. ¿De acuerdo? Y ahí hay otra frase que complementa y que dice, ningún buen marinero se hizo con la mar en calma. Es decir, todo proyecto que comiences va a tener dificultades, sin duda alguna. O sea, ni siquiera es una situación de que ojalá yo no las tenga. No, por supuesto que las vas a tener. Eso es 100% seguro. Aquí el detalle está en definir qué quieres lograr, quién quieres ser, cómo te visualizas a esos 10 años, ¿correcto? Y si tú aprendes a visualizarte cómo te ves en esos 10 años, tu posibilidad de lograr un éxito en este bootstrapping, en este emprendimiento, créeme, es alta. ¿Por qué? Porque dirían por ahí, ya te viste. Y si ya te viste, entonces es más sencillo. Estás convencido de que lo puedes lograr. Vas a enfrentar todo lo que se presente porque sabes perfectamente a dónde vas. Podrás llegar más tarde, de acuerdo, pero vas a llegar. Y eso es lo importante. Por eso tienes que visualizarte en un largo plazo. ¿Quién voy a ser en 10 años? ¿Cómo va a ser este negocio en 10 años? ¿Cómo visualizo a esos 10 años? ¿Correcto? Por lo tanto, debes de dedicar un buen tiempo en tu planeación a contestar esta pregunta. ¿Quién y cómo quiero ser en 10 años? ¿De acuerdo? ¿Cuál es, digamos que la problemática usual que se está manejando? Bueno, la verdad es que emprender usualmente genera miedo a comenzar un proyecto. El que se te ocurra. Da miedo. Pero quiero decirte una cosa, es normal. Si no tuvieras miedo, entonces sería otro problema. ¿Por qué? Porque recuerda que en algún momento dijimos que el exceso de confianza también viene a representar un problema. Entonces el miedo es algo así como un regulador que te equilibra, que te hace ser objetivo, que te hace ver todo en una dimensión un poquito más adecuada. Obviamente, el exceso de miedo no es lo correcto. Digamos que hay que mediarlo, hay que tenerlo controlado. Pero no está mal que tengas miedo, es normal. ¿De acuerdo? Bueno, a veces también lo que sucede y lo que nos merma o lo que nos frena, pues es la desconfianza en las habilidades propias. No tenemos confianza en lo que nosotros sí sabemos hacer y en ocasiones lo hacemos de manera excelente, pero no nos tenemos confianza. Entonces debes de darte cuenta y debes descubrir quién eres, o quizás deberíamos decir redescubrir quién eres,
para que te tengas confianza en esas habilidades que sí tienes. Otra parte que viene a complicar en ocasiones el emprendimiento, pues, es la falta de conocimiento de las tecnologías de información y comunicación para realizar la adecuada publicidad y la difusión. Por supuesto, los jóvenes, muy jóvenes, pues prácticamente traen esta habilidad desarrollada ya a muy temprana edad. Pero los que no somos tan jóvenes hemos tenido que pasar por procesos de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que si no eres tan joven, ¿no se puede lograr? No, es incorrecto. Por supuesto que lo puedes lograr. Quizá te va a costar un poquito más en esta parte de las tecnologías de información y comunicación, pero sí lo puedes lograr. Puedes aprender, puedes reaprender, ¿de acuerdo? Es algo que sí se puede hacer. Y por supuesto, si tú dices, caray, pero es que esto representa para mí una gran desventaja, recuerda que tú siempre tendrás la ventaja, tú siempre tendrás la ventaja de que hay algo que tienes que es muy difícil de comprar o prácticamente imposible de comprar. Y eso se llama experiencia. Y la experiencia en el bootstrapping también juega, ¿correcto? Así que no te desanimes si estás en una edad que consideras que se te ha dificultado lo de las tecnologías de información y comunicación. Al contrario, es un buen reto para poder complementarlo con esa experiencia que tú ya tienes. Obviamente también hay otros aspectos que se deben de contemplar, como la falta de comprensión del entorno de las diversas preferencias generacionales. Hoy en día, este es un aspecto complejo. ¿Por qué? Pues porque a veces no entendemos lo que la generación denominada necesita o pide, ¿de acuerdo? Hemos visto muchas cosas nuevas, hemos visto situaciones diferentes a lo que veníamos acostumbrados y cada generación tiene su característica específica. Consecuentemente, hay que tratar de entender, de visualizar cómo nació esa generación que tú no entiendes y por qué son así para entonces poder dar una respuesta a todo esto. La falta de capacidad para detectar necesidades muchas veces solamente obedece a una situación. Tienes estrés, estás muy distraído, estás muy ocupado y no tienes tiempo de detectar necesidades. Date un espacio, date un tiempo para poder sentarte un día en algún lugar público y ver cómo pasa la gente y ver cómo esa gente que pasa demanda necesidades que de alguna manera verbal no dicen, pero que sin embargo de una manera corporal sí dicen. Y entonces solamente debes de practicar algo que todos los humanos tienen y eso es observar. ¿Correcto? Bueno, también otro aspecto podría ser la falta de conocimiento en la manera de pagar impuestos, pero esto se resuelve relativamente sencillo. Solamente tienes que acercarte a un profesional honesto que te ayude, que te explique y que te dé la oportunidad de entender. Y bueno, algo más importante. Yo diría que uno de los aspectos más importantes en todo esto, debes de dar seguimiento a todo lo que emprendas. Debes de dar la continuación a todos tus pasos. Si tú no das seguimiento a una buena idea emprendida, no va a tener éxito. Esa buena idea entonces no tiene sentido y no tiene caso. El seguimiento es sumamente importante, ¿de acuerdo? No lo olvides, estamos hablando de bootstrapping y continuaremos en otra sección. Muy amable por acompañarnos.